Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sé que se van a ir ahí conectando poco a poco. Ya estamos aquí, pues en nuestra última clase. Ya llevamos bastantes semanas, más de 30 semanas, 30 clases, hablando de cómo vivir como una iglesia. Hemos visto diferentes temas en donde nos hemos dado cuenta, hermanos, que la responsabilidad para vivir como una iglesia no solamente es de eh, liderazgo, los pastores en una iglesia, de cómo está estructurada una iglesia, de los ministerios que existen en una iglesia, los que no hay, los que sí hay, sino que es un conjunto de situaciones en donde las responsabilidades se van compartiendo con referencia a las funciones que hay en cada uno de los miembros de la iglesia y del cuerpo llamado iglesia. Y hemos llegado a un tema en donde Dios ha estado hablando a nuestras vidas continuamente las últimas semanas, porque vamos a hablar de la evangelización, pero de la evangelización como la cosecha de la unidad de vivir como una iglesia. Y esto es sumamente importante, ya que al revisar las responsabilidades que tenemos, que vimos, tenemos en todas las distintas clases que ya hemos estudiado juntos, pues vamos a ver que por lo mismo a veces nos cuesta trabajo o nos vemos impedidos, nos vemos sin el deseo de poder estar evangelizando y entonces cosechando lo que está sucediendo en la iglesia, porque todavía hay algo que nos hace falta a nosotros mismos para vivir como una iglesia. Cuando estamos lo más completo posibles, hermanos, no hay la menor duda, la menor duda de que vamos y deseamos en nuestro corazón que otros participen de eso que estamos viviendo cada vez que nos reunimos como iglesia. Mientras haya incredulidad, en primer lugar, esto es, mientras yo asista a una iglesia siendo incrédulo, pero asistiendo por diferentes razones, porque va mi familia, porque va mi cónyuge, van mis hijos, va mi familia y pues tengo que involucrarme, no va a suceder. Y esto va a ser un estorbo para que yo sea parte de la cosecha de la unidad en la iglesia, de vivir como una iglesia. Otra es el pecado en la vida de un cristiano verdadero. Esto es que puedo ser un cristiano, una cristiana real, verdadera, pero el pecado continuo, el pecado sin confesar, el pecado no trabajado, el pecado estando ahí continuamente, los deseos de la carne, vivir de una manera toda la semana y querer vivir como iglesia el domingo es imposible. Es imposible, lo vimos en todas las clases, hermanos amados. Eso también va a impedir que yo sea partícipe de la responsabilidad que yo tengo de la evangelización de las personas. Escuchen esto, hermanos. Cuando un hermano, una hermana, una familia invita a alguien a la iglesia local, tú y yo somos responsables de evangelizar a esa persona. Voy a repetirlo. Fíjate la importancia de esto que voy a decir en este momento, hermanos. Quiero que por favor quede en tu mente y en tu corazón, porque cada vez, repito, cada vez, si yo llevo a alguien o una familia, alguien lleva a alguien nuevo, tú y yo, toda la iglesia local es responsable de evangelizar a esa persona. No. Es que ya la evangelizó la persona que está invitando. Y ya lo demás, pues, es entre el Señor y ella. No, hermanos, no. Hoy vamos a ver que la evangelización es sumamente importante cuando hablamos corporativamente como iglesia. Y tú y yo somos partícipes de la evangelización que alguien comenzó en una cafetería, en el lugar de trabajo, en el hogar, con un familiar. Tú y yo somos responsables de eso. Y a veces ese es el miedo de las personas, ¿no es cierto?
Híjole, es que no invito porque cada testimonio que se da en la iglesia, ese tipo de cosas se escucha en las iglesias, aún en las de sana doctrina, aún en las iglesias reformadas. Vamos a ver que las iglesias reformadas no están exentas de nada de ese tipo de cosas. Hoy hay iglesias reformadas que se están llenando de otras iglesias y esas iglesias no evangelizan y tienen cientos de personas, pero esos cientos de personas les preguntas si nacieron de nuevo ahí, si se bautizaron ahí, y el porcentaje es entre el 5 y el 7%, hermanos. Todos los demás son de iglesias, de otras iglesias, y podría no tener nada de malo, porque pudiera ser un ministerio al que fue llamado esa iglesia. Pero aún con todo, toda iglesia está llamada a evangelizar, porque ¿dónde están los familiares? ¿Dónde están los compañeros de trabajo, los amigos, vecinos de esas personas que se están congregando ya en una iglesia? Ya no están trabajando, ese grupo de personas se empieza a sentir cómodo, están recibiendo alimento y entonces ya se acaba y se empieza a crear un cerco que no debe de haber en ningún tipo de iglesia. Así que antes de orar, quiero comentarles que los cristianos de hoy a menudo ven la evangelización como 100% trabajo de la iglesia. Hoy hay cristianos que dicen, la iglesia tiene que hacer ese trabajo. La iglesia tiene que ser quien se mueve, el liderazgo, quien nos guíe, quien nos empuje. Y por otro lado, la 100% de cristianos también piensa que es trabajo de cada uno. Y ambas cosas son incorrectas, por lo que acabo de comentarles. Ni es 100% trabajo de cada persona de la iglesia, ni es 100% trabajo de la iglesia, hablando de liderazgo, de ministerios, de servidores. No, 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 no. Es un trabajo en conjunto y hoy nos vamos a dar cuenta de lo importante que es esto. Porque si pensamos de esta manera, que es o responsabilidad 100% de la iglesia o de cada persona, de cada creyente, vamos a pensar que la evangelización es el medio para hacer que personas vengan a la iglesia, pero que la iglesia debe de estructurarse en torno a las necesidades e intereses de esos no cristianos. Y hoy sucede mucho eso. La iglesia dice, tú tráelos y nosotros vamos a acomodar todo a las necesidades de esas personas incrédulas. Y hoy hay iglesias creadas y estructuradas en base a los intereses y necesidades de esas personas. Por eso tantos ministerios que no son bíblicos. Pero que si sirven, hermano, para atraer gente incrédula, hay que ponérselos, hay que ser pragmáticos. Si funciona, hay que ponerlos. Pero también podríamos pensar que la iglesia no tiene nada que ver con la evangelización, dejándole por completo la responsabilidad a cada persona y estar diciéndoles, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué no invitas a nadie? Yendo demasiado lejos en la otra dirección, ¿te das cuenta? De modo que la evangelización, hermano, y la capacitación de la evangelización se vuelven responsabilidad de ministerios paraeclesiásticos. ¿Qué es esto de paraeclesiásticos? Que le dejamos la responsabilidad a los medios de comunicación, a las redes sociales, y bueno, vamos a ponerlo ahí, vamos a difundirlo allá, vamos a poner cartelones, lonas, vamos a hacer esto, y vamos a dejarle esto a Dios, a que otras personas se enteren de nosotros, pero se queda solo en eso. Hay un problema con ese primer modelo. La iglesia no se trata en esencia de solo el alcance comunitario, sino que la iglesia es una comunidad de cristianos, escuchen hermanos, diseñada para modelar el carácter de Dios ante un mundo que nos ve, que nos observa. Es la iglesia, lo vimos a lo largo de todas estas clases. La iglesia
Es una comunidad de cristianos diseñada para modelar el carácter de Dios al que estamos conociendo. ¿A quién vamos a modelar? A un mundo que nos está observando. Si convertimos, hermanos, el domingo por la mañana en una serie de ponencias apologéticas, por ejemplo, de defensa, de sana doctrina, etcétera, vamos a terminar frustrando el crecimiento de la iglesia. Lo que a su vez va a ahogar la evangelización. Ustedes no sé si han visto iglesias muy conservadoras, muy intelectuales, con gran sana doctrina, pero que lo único que hacen es, para tratar de evangelizar según su entendimiento, es estar atrayendo hermanos de otras iglesias por llamadas telefónicas, invitaciones personales en el hogar, hablando en defensa de una situación apologética de una iglesia tal, de otra iglesia tal, de otra. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque sean ciertas todas esas cosas que podamos comentar de otras iglesias, eso no se llama evangelización. Eso no se llama evangelización. Estaríamos fallando desde las personas más cercanas a nuestro alrededor. Pero el segundo modelo tampoco es mejor, porque la iglesia es la herramienta principal de Dios para la evangelización, así que no la podemos hacer a un lado y decir que solo cada persona debe de estar impulsando y llevando gente por sí sola, porque les repito, hay gente que lleva personas y la iglesia, el cuerpo llamado iglesia, un domingo por la mañana da un tan mal testimonio a una persona que va por primera vez que nunca quiere volver a regresar. No es mentira, hermanos, que se han escuchado testimonios de incrédulos que no tendrían ese pretexto y sabemos que Dios es quien hace nacer de nuevo. Pero la iglesia es responsable, escuchaste hace un rato, de modelar el carácter de Dios. Por eso te digo que la iglesia es partícipe de la evangelización, pero se escuchan, no, es que yo no quiero regresar. Vi cómo dos personas estaban peleando. Vi cómo dos personas estaban hablando mal de las autoridades, una de las esposas del pastor, de los pastores, una de otra hermana, de tal hermano. Yo no vuelvo a esa iglesia. Y las otras dos hermanas ahí, pero en el mero escándalo y murmuración, dando ese mal testimonio. Dos servidores discutiendo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, hermanos, porque la iglesia es la herramienta principal de Dios para la evangelización. Piensa en la descripción de Pedro, de la iglesia, allá en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, él describe al pueblo de Dios como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Y a veces no somos conscientes de lo que somos como iglesia, una nación apartada, un real sacerdocio, y los sacerdotes sirven, ministran, un linaje escogido, diferente. ¿Y cuál es el propósito del pueblo de Dios? Pedro ahí continúa diciendo, para que anunciéis, ¿para que qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es tremendo. O sea, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, tiene un propósito, y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si es que lo hizo. Jesús dice en Juan 13:35, hermanos, algo muy importante. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es un amor que está presente entonces entre los cristianos. No es un amor de palabra. Las personas que llegan lo ven, lo perciben, lo palpan. Es un amor que está presente entre los cristianos, pero que habla poderosamente a quienes no lo son. Y Pedro vio esto en acción. Leemos Hechos 2, versículos 44 y 47.
Dice ahí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en el 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así que estos primeros cristianos compartían una vida que se convirtió en una muestra de amor, ¿se dan cuenta? Y Dios usó este testimonio para atraer personas hacia Él. Así que entonces como cristianos estamos llamados. ¿Se acuerdan el término iglesia? Los llamados. Estamos llamados a vivir juntos como iglesia, como hermanos, de tal manera que el mundo pueda ver el poder del Evangelio. La iglesia debe de manifestar el poder del Evangelio. Los cristianos, no solo como individuos, sino como el pueblo de Dios unido en las iglesias, son la imagen más clara que el mundo ve de quién es Dios. Repito, los cristianos no solo como individuos, de manera personal y particular donde nos desarrollamos, sino como pueblo cuando nos reunimos en las iglesias locales, son la imagen más clara que el mundo ve de quién es Dios, de lo que hace Dios en la vida de las personas. No solo de manera personal, sino como iglesia. Uno de los eruditos de la iglesia primitiva, Tertuliano, que vivió entre el 160 y 225, escribió su famosa obra Apología y la escribió a magistrados romanos para defender a los cristianos de acusaciones difamatorias. Y en esta obra destacó la unidad de los cristianos diciendo lo siguiente, escucha hermano a Tertuliano. Y con esto ahorita les doy las partes en que vamos a dividir este estudio y hacemos una oración para que Dios nos permita. Estamos en nuestra introducción, lo importante que es el Evangelio, lo vital que es el Evangelio. Pero no solo de manera personal, sino como iglesia. Tertuliano decía lo siguiente, hermanos. Somos un cuerpo unido por una profesión religiosa en común, por la unidad de la disciplina y por el vínculo de una esperanza común. Luego resaltó el impacto que el amor de la iglesia tenía en los no creyentes a su alrededor y dice, pero son principalmente las obras de un amor tan noble, lo que lleva a muchos a poner una marca sobre nosotros. Mira, dicen, ¿cómo se aman? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Tú crees que tú eres partícipe? Y es una pregunta para ti esta noche. Tú cada vez que te reúnes en la iglesia local donde asistes, tú eres partícipe de que diga algún creyente, ¿qué es este lugar? Veo que todos se ríen, se abrazan entre ellos. ¿Tú eres partícipe de eso? ¿De que alguien diga, mira cómo se aman? O pudiera ser partícipe de alguien, mira, hay pura gente arrogante, cada quien por su lado. Mira cómo caminan, mira cómo están, mira cómo corren, están atareados en tanta cosa. O eres partícipe de que digan, mira cómo se aman. Aquí podemos encontrar excusas para todo esto, pero aquí está. La meta es, de parte de Dios para ti, si eres un verdadero creyente, que digan cómo se aman. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer ahí en Juan 13:35. Dicen, esto conocerán que todos son mis discípulos. Si ven cómo sirven, de qué manera sirven en la iglesia, eso nos dice ahí. Cómo andan diligentemente sirviendo. No. Ahí dice, si tuviereis amor los unos por los otros. Que no me da tiempo, estoy sirviendo. Estás incorrecto. No es entonces el propósito.
Un amor conspicuo y congregacional en un mundo sin amor no será ignorado, dice por último Tertuliano. Un amor conspicuo y congregacional en un mundo sin amor no será ignorado. Al vivir el Evangelio como una comunidad diferente, la Iglesia cumple la importante misión de demostrar los efectos transformadores del Evangelio ante el mundo. Y ese es nuestro tema el día de hoy. El reflejo de la bondad de Dios a través de nuestro testimonio como congregación. La congregación, entonces, hermano, recuérdalo, evangeliza. La congregación evangeliza. Hoy vamos a ver, entonces, 3 razones de por qué el testimonio congregacional es vital para vivir como una iglesia. 3 razones para ver que el testimonio congregacional es vital para vivir como una iglesia. Vamos a empezar viendo el poder único del testimonio congregacional. Después vamos a ver cómo aplicar a nuestra vida ese testimonio como iglesia. Y vamos a concluir nuestro tiempo con algunas sugerencias acerca de nuestra vida juntos en la iglesia. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el poder único del testimonio congregacional. Pero no sin antes, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ahora sí. El poder único del testimonio congregacional. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder llegar a esta última clase de este estudio, Señor, que si profundizamos en él o repasamos, nos esforzamos de manera particular en ver, Señor, cuántas de las cosas que hay y nos has enseñado en él somos responsables. Y, Señor, te pedimos ayuda para vivir cada una de esas cosas que nos has enseñado. Vamos a ver, Padre, la gran bendición de poder vivir como una iglesia bíblica. No por la hermosura, Señor, de sus instalaciones. No, Señor, por el poder de sus ministerios. Aún más allá, Padre, por la cantidad de personas que pudiera tener esa iglesia. No, Señor, sino porque estamos viviendo como iglesia, conforme tú lo has dejado establecido en tu bendita palabra, y nos esforzamos cada vez más por hacerlo de esa manera, viviendo de acuerdo a tus estatutos. Sé, Señor, que a muchos nos estás enseñando que de manera particular, aún en otras iglesias en donde estuvimos, nosotros, Señor, no vivíamos de la manera en que hoy tú nos estás enseñando. Y que nos era fácil señalar las faltas de otros, pero que también hoy tú nos has enseñado, nosotros dejamos de hacer muchas cosas como miembros de una iglesia. Pero te agradecemos por enseñarnos y por la oportunidad de pertenecer, eso espero en todos quienes nos escuchan, de pertenecer a una iglesia local y de colaborar y de vivir, Señor, de mi parte como una iglesia bíblica. Te agradezco, Señor, y que estas últimas instrucciones caigan en una tierra, Señor, que nos muevan a todos a poder practicar esto tan importante para la vida, Señor, de la unidad de la iglesia y de la cosecha de esa unidad, que son ver almas perdidas, muertas en sus delitos y pecados, ver cómo tú las haces nacer de nuevo, Señor, y las ubicas en un cuerpo donde tú tienes la seguridad y la confianza de que las has depositado no solamente en líderes piadosos, si es que los hay, sino también en hermanos a los cuales tú las adjuntaste, hermanos y hermanas piadosas, con el agrado que tienes de depositarlas, porque sabes que muchos se esfuerzan en vivir, Señor, como una iglesia que te agrada.
Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a eso en esta clase, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ver entonces, hermanos, el poder único del testimonio congregacional. ¿Cómo puede entonces nuestra vida juntos potenciar la evangelización? ¿Ya alguien, hermanos, comenzó? ¿Ya alguien estuvo trabajando, tal vez durante semanas, meses, convenciendo a una persona para que asistiera a la iglesia? Le ha hablado del evangelio. Ha estado trabajando arduamente. Y esa persona quiere llegar al domingo con la confianza de que esa persona va a ver algo diferente, ¿no es cierto? Y vimos de esos pasajes anteriores que nuestra unidad y nuestro amor interno proporcionan ese testimonio externo del poder de Dios a través del evangelio. Pero en la práctica, ¿cómo ocurre? Vamos a ver 5 formas prácticas de ese testimonio congregacional que debe de haber. 5 formas prácticas, porque ya vimos, hermanos, teológicamente, cómo debe de estar estructurada la iglesia, cómo debe de caminar la iglesia. Pero la iglesia es un testimonio del poder del evangelio y es un testimonio único congregacional. Así que vamos a ver estas 5 formas prácticas en qué debería de ver una persona en lo práctico cuando llega un domingo a una iglesia que vive como una iglesia bíblica. Número 1, el despliegue de unidad entre los cristianos es un testimonio poderoso. El despliegue de unidad entre los cristianos es un testimonio poderoso. Ese testimonio congregacional va a permitir a los no creyentes ver la evidencia del poder de Dios que no pueden ver en nuestras vidas como individuos. Piensa, por ejemplo, en Juan 17, 20 al 23, y Jesús, lo que Jesús ora por sus discípulos al Señor antes de partir. Y dice, más no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que nuestra unidad en el Evangelio testifica de Cristo y de su amor por su pueblo. El impacto de nuestras relaciones con los demás hermanos en la iglesia, va mucho más allá de esos pequeños círculos que puede haber. De hecho, hermanos, puede hacerse notorio la unidad que hay. No solamente esa unidad para la obra del ministerio, que de por sí esa ya es bastante notoria para el que no cree. Y debe de existir en una iglesia esa colaboración que hay y debemos de permitirla. Esto es, la gente debe de ver cómo participamos en ayudar. En algunas iglesias se levantan las sillas y se levantan algunas otras cosas del local, del lugar donde asisten. Y no debe de evitársele jamás a nadie el poder participar de esto. Ni aun que seamos muy amables al decir no, ningún servidor debe de evitar que alguien quiera ayudarle y éste acceda a que lo haga. Debemos tener el cuidado de no pensar con decir, no, hermanísimo, hermanita amada, no te preocupes, no. Porque nace del corazón el quererse sentir parte de un lugar, sentirse parte de su unión. Así que debemos de tener cuidado, todos aquellos que sirven, para dejar que se participe de alguna manera. Aunque tú no pudieras decirle a alguien que te ayude porque eres celoso de cómo se hacen las cosas, porque hay hermanos así, pues te puede acompañar
ahí platicando y diciéndote cómo ha estado mientras tú haces tu labor, ¿no es cierto? Pero esto es nada más el resultado de todo lo que ya vimos. Ahorita es que una persona vea cómo hay unidad entre los hermanos. Pero no solo para eso, sino que haya unidad en el trato para cualquier cosa. Esa unidad se percibe en cada saludo, cada plática que un incrédulo, sin que nosotros nos demos cuenta, puede estar escuchando al lado de nosotros. Y le va a impactar. Así que entonces, hermanos, el despliegue de la unidad entre los cristianos es un testimonio poderoso, pero no solo eso. También, en segundo lugar, el despliegue de amor entre los cristianos es un testimonio poderoso. Ya no la unidad, porque la unidad es una cosa y el amor es otra. Segundo, está relacionado con esta idea de unidad, el poder de un testimonio congregacional a través del amor. No solo la unidad, sino ahora el amor de los cristianos entre sí. Lo que nos caracteriza como cristianos ante los ojos del mundo, más que la sana doctrina, más que la adoración apasionada, es nuestro amor mutuo. Repito, lo que nos caracteriza como cristianos ante los ojos del mundo, más que la sana doctrina, que a veces es lo que queremos enfatizar, más que la adoración apasionada, que también ven a mi iglesia para que veas cómo se adora, es el amor entre cristianos. Este amor a menudo se manifiesta en buenas obras. Así en Mateo 5:16 Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y vean lo que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres, está diciendo, hermanos, que el cristiano lo hace en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero imagínate el testimonio cuando eso se reproduce entre muchos cristianos. Esto es impactante. Similarmente, Pedro declara en 1 de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De acuerdo con Jesús, las buenas obras de sus discípulos son esa ventana a través de la cual el mundo ve y glorifica a Dios. Esa es la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Que los no creyentes vean nuestras buenas obras. Pero si esas buenas obras las hacemos aislados como creyentes, se supone, durante la semana, imagínate cuando eso se reproduce entre creyentes y cristianos. Es un testimonio poderoso, hermanos. Es un despliegue de amor entre los cristianos. Y esto es un testimonio poderoso, poderoso. ¿Cómo podría verse eso para nosotros? Aquí es donde estos pasajes son tan diferentes a nuestra inclinación natural. El testimonio que tiene Jesús en su mente no es nuestro amor por el mundo, aunque lo debemos de tener. Es nuestro amor en primer lugar por la iglesia. Si nos amamos correctamente unos a otros y el mundo ve ese amor, escucha, hermano, si nos amamos correctamente unos a otros y el mundo ve ese amor, es profundamente atrayente. Entonces, ¿deberíamos amar al mundo? Sí, por supuesto. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es nuestro amor mutuo entre hermanos el que Jesús dice que nos distinguirá de este mundo. Y si Jesús dice que ese amor entre nosotros hablará bien ante los incrédulos. Y también en otro pasaje dice que si nosotros le amamos, cumplimos con sus mandatos, ¿qué estás haciendo con este mandato de amar a tus hermanos cada vez que los ves? Si en muchos corazones no existe cualquier buena excusa para no asistir a la iglesia, ¿no es cierto? No estoy hablando de cosas importantes, emergentes. Estoy hablando de aquellas cosas en donde cada corazón delante de Dios sabe que se buscó un buen pretexto para no asistir a la iglesia, para no estar con los hermanos.
un despliegue de unidad entre creyentes, un testimonio poderoso. Un despliegue de amor entre creyentes es un testimonio poderoso. En tercer lugar, como iglesia nos ayudamos mutuamente en nuestro testimonio. Escucha esto, hermano, muy importante porque esto es a veces en donde más flaqueamos. Como iglesia nos ayudamos mutuamente en nuestro testimonio. Tercero, entonces, otra gran ventaja de la evangelización en el contexto de una congregación es que nos ayudamos mutuamente en nuestro testimonio. De esta forma nuestra evangelización como iglesia es más poderosa porque muchos miembros con diferentes dones, diferentes oportunidades para usar esos dones están involucrados en dar testimonio a los no creyentes. Cuando hablas con personas que se convirtieron en cristianos, a través del ministerio de la iglesia, vas a encontrar que mientras una persona hizo un contacto inicial, lo que sucedió no fue tanto un encuentro de uno a uno, sino un evangelismo grupal. Pero ¿qué significa entonces que nosotros ayudamos mutuamente con nuestro testimonio? Esto significa, hermano, que hay muchas relaciones dentro de la iglesia que van a impactar el testimonio del hermano. ¿Quién te invitó? Me invitó fulanito de tal. Fulanito, fulanita de tal es una hermana excelente en esta iglesia. Porque sucede lo contrario. ¿Quién te invitó? No, me invitó fulanito, fulanita. Y hasta parece que corres porque oíste el nombre de tu peor enemigo, ¿no es cierto? Hermano, ¿tú crees que eso ayuda en la evangelización de una persona incrédula que llega a la iglesia? ¿Tú crees que eso sería lo correcto que se escuchara para tú ser parte de la evangelización? Oye, ¿quién es esa persona? No, pues creo que la invitó fulanito, otra vez el fulanito. O fulanito, no, ni te acercas a saludarlo, porque fue fulanito o fulanita. No ayudas mutuamente en el testimonio de esa persona que llevó a una iglesia, ¿te das cuenta? Así como, hermanos, así como Dios va a tener la confianza de depositar a una persona en una iglesia, a una que ya sería fiesta en el cielo. Y aquí todos podrían decir, no, es que fue responsabilidad de la predicación que hoy estuvo fuerte, que hoy no fue evangelística. No, porque la iglesia está haciendo este tipo de cosas con mal testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos con las personas, era de los testimonios que te decía yo en la introducción que se escuchaba. Ya no quieren regresar porque vieron cosas ahí entre cristianos en donde no se ayudaban mutuamente en su propio testimonio. Entonces yo voy a ser hipócrita porque seguramente sale siempre de la carne ese tipo de pensamientos fariseicos. No se trata de eso, hermano, porque se trata de una persona en la cual Dios quiere que tú y yo seamos partícipes en la evangelización de esa persona como iglesia. Ya habrá tiempo y momento en que tú arregles alguna situación en particular y bíblicamente con la persona con la cual tú traes algo en tu corazón o ella en el corazón suyo. Pero ahí se da uno cuenta de la falta de madurez que hay muchas veces. Número 4. El testimonio corporativo glorifica a Dios de una manera única. Ya no ahora solamente entonces ese testimonio, ¿no? Personal, sino ahora el testimonio corporativo glorifica a Dios de una manera única. Dios es glorificado de una manera única cuando damos testimonio de Él juntos. Mientras más amplio el testimonio, hermanos, más se glorifica a Dios. Una asamblea de creyentes puede glorificar a Dios con mayor volumen y variedad de lo que puede hacer una persona, ¿no es cierto? Imagínense cuando alguien
sabe que va seguro de que lleva con hermanos que le aman y que van a amar al invitado, va uno seguro de quién lleva esa persona. Así que digamos que estás en una cena con un grupo de cristianos o en la misma iglesia y hay una o dos personas sin conversas en ese grupo, pero se da la oportunidad y comienzas a hablar acerca de cómo te convertiste en un cristiano. Llega otro hermano y esa persona habla de cómo Dios usó un acontecimiento difícil en su vida para acercarla a Cristo. Llega otra persona y habla de haber crecido siempre en un hogar cristiano y cómo eso fue beneficioso, y así sucesivamente. Dios en ese momento se glorifica, si te das cuenta, con este tipo de testimonio congregacional. Porque da evidencia de las múltiples formas en las que extiende su gracia salvadora, ¿te das cuenta? Cómo su gracia de diferentes maneras nos rescató a todos. Y presenta a un no cristiano una imagen mucho más rica de cómo trabaja Dios en este mundo que simplemente hablar con la persona que lo está invitando. Esa persona ni siquiera se da cuenta, pero Dios está siendo glorificado y a la vez esta persona está entendiendo que Dios trabaja de esas múltiples maneras y que tal vez está trabajando de una manera particular en él o en ella. Pero te das cuenta, no se trata de algo planificado, manipulado, que estén ahí, como en algunos lugares lo hacen, ¿no? Muy estructurado. Esto es de manera natural, hermanos, porque es una iglesia, es el fruto de una iglesia que vive como tal, una iglesia bíblica. Esto se hace de manera natural, no estructurada. Esto no tienen que ser planes de evangelización y alcance, como le llaman en algún lugar, ¿no? Cuando veas que ya esté la persona, acérquense 4 o 3, van a ser fulanito, fulanito y fulanito. Nos llenan una carpeta y nos dan el resultado. No. Esto va más allá, hermanos, de lo que realmente significa vivir como una iglesia y que de manera espontánea, como fruto de vivir como iglesia, esto se dé de manera natural. Y en quinto lugar, los cristianos trabajan juntos a través de la iglesia para las misiones globales. Así que no solamente dentro de la iglesia local hay que pensar, cuando una sola persona llega a la iglesia, cuando somos bendecidos como iglesia, no el liderazgo, hermanos, no los pastores, no. La iglesia es completamente bendecida cuando Dios lleva a una persona nueva un domingo a una iglesia, porque nos está mostrando Dios que somos dignos de confianza, que tenemos la oportunidad todos, de poder recibir a alguien más dentro de nuestro cuerpo llamado iglesia. Y todos somos responsables de eso. Porque esa es una manera en que adoramos a Dios y de demostrar que Él es el importante en ese momento, hermanos amados. Los cristianos trabajan entonces no solamente dentro de la parte local, sino fuera. La última manera en la que estamos involucrados corporativamente en la evangelización es a través de la plantación de iglesias localmente en nuestro país o incluso alrededor del mundo. En toda iglesia local se pueden unir la sabiduría, la experiencia, el apoyo financiero, oraciones y llamados de personas. Y dirigir esos recursos para engrandecer el nombre de Dios en una comunidad más alejada, en otro estado o incluso en otra nación. Como iglesia hacemos esto capacitando y enviando pastores junto con miembros de la iglesia, y escucha esto, y financiándolos. Ayer mismo hablábamos con nuestro invitado, ustedes los vieron, nuestro pastor David López de Iglesia Bíblica Ciudad Azteca, y platicando con él más tarde estábamos viendo que esto es bíblico, hermanos. Y vemos aún dentro de las iglesias reformadas que van creciendo, que no financian para crecer, que están enviando según pastores y los envían para que cuando digan, no, pues sí queremos este pastor, bueno, ¿qué le van a dar? No porque eso no sea incorrecto, porque tal vez es una iglesia que tiene las posibilidades de empezar a suscitar un pastor y a su familia, porque es importante, ¿no? Tal vez va a dejar muchas cosas.
Pero ¿y la iglesia local? ¿Qué va a hacer por ese pastor para ayudar no solamente a ese pastor, sino a esa necesidad de esa iglesia? Ahora tenemos llamados para necesidad de pastores en Hidalgo, en Acapulco, nos acaban de decir la semana pasada. Si conocemos a alguien. Y mira, hermano, no somos una iglesia muy grande, pero tenemos el deseo y el corazón de, si está en nuestra parte y en el orden en el que nuestra filosofía de ministerio lo permitiría, con observancia y sabiendo, obviamente financiaríamos. No a cualquiera, ni a personas que nos llamen, porque no nos prestamos a todo ese tipo también de chantajes que han hecho y de fraudes. Pero toda iglesia local debe trabajar junto para las misiones globales. Ahora bien, esto que acabamos de ver son 5 maneras prácticas. Acabamos de ver que se tiene que desplegar la unidad entre nosotros para dar un testimonio poderoso. Se tiene que desplegar el amor entre creyentes, porque esto va a ser visible entre los incrédulos, va a ser visible, que vamos a ayudarnos mutuamente en nuestro testimonio, no olvidando que podamos tener diferencias, desacuerdos, somos pecadores, pero al ser conscientes de que somos participantes de una evangelización, cuando alguien llega a una iglesia, a nuestra iglesia local, hoy deberíamos de comenzar a cambiar nuestro pensamiento, hermanos. Como iglesia, deberíamos, como sacerdotes de nuestro hogar, varones, enseñar esto a nuestras familias, para que piensen que esa persona que llega es importante. Así que es importante desplegar nuestra unidad, desplegar nuestro amor, nuestro testimonio sobre la persona que está invitando, nuestro testimonio corporativo, ver si yo puedo participar de alguna manera en el saludar, en el compartir muy brevemente mi testimonio a esa persona que llega. Y cuando haya oportunidad, en quinto lugar, siempre que haya oportunidad, hermanos, participar para la ayuda de una obra evangelística o de una obra misionera. Y nosotros ahorita tenemos tarea en nuestra iglesia, y ustedes lo saben. Tenemos una tarea evangelística en diciembre, tenemos una tarea misionera ahora para traer a nuestros hermanos de Tijuana. Y todo está viento en popa, gracias a Dios. Gracias por su respuesta, pero si tú no has participado, participa, por favor, vas a ser bendecido. Y sobre todo vives como una iglesia y participas del Evangelio. Te dije en un principio, solo alguien que no sea creyente o un cristiano que está atorado en pecados no participaría. Así que si tú no has participado, solamente te podrás encontrar en esas dos cosas. Si es en el primer caso, arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ya no estés por años sentados, otra vez, más años sentado en una iglesia, sino de verdad conviértete en un cristiano y participa del cuerpo de Cristo como un miembro activo en tu iglesia local. Y si eres un cristiano que está en pecado, confiesa tus pecados. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Y no te prives de la bendición de ser partícipe como cuerpo de Cristo de una evangelización o de varias cada domingo que llega una persona a la iglesia, a tu iglesia local, si no perteneces a nuestra iglesia. Pero ya te diste cuenta de qué manera lo podemos hacer, pero a veces de qué manera lo podemos evitar. Evitemos las cosas contrarias a estas 5 cosas que acabamos de ver. Ahora bien, ¿cómo se da un buen testimonio congregacional, hermanos? En segundo lugar, existe toda clase de formas en la que nuestro testimonio se amplía como congregación, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser buenos administradores de las maravillosas, bendiciones de la unidad y el amor que Dios nos ha dado en la iglesia para alcanzar a otros con el Evangelio? Vamos a ver algunos. Si no estás en la iglesia,
expón a los no cristianos a nuestra vida como iglesia. Si no estás en la iglesia, tienes 6 días y más horas en los que tú sí estás expuestos a los no cristianos. Expon a los no cristianos a nuestra vida como iglesia, para que nuestro amor y nuestra unidad sean visibles y reales a los no cristianos. Debemos exponerlos a nuestra vida de iglesia, ¿no es cierto? Y el lugar más natural para comenzar es en nuestras asambleas, en nuestros cultos dominicales, nuestros servicios de adoración. Ahí es donde vamos a exponer a los no cristianos para que puedan asistir y puedan ver cómo se vive como iglesia. ¿Cómo podrán ver los no cristianos un domingo por la mañana o por la noche? ¿Ven a cristianos que tienen un amor evidente y se cuidan unos a otros? ¿Ven a los miembros de la iglesia que se apresuran a saludarlos y se expresan interés en cómo están? ¿Ven a miembros invitarlos a almorzar después del servicio donde pueden conocer una sección del cuerpo? ¿Sí te das cuenta cómo de repente podemos darnos cuenta que nos hace falta practicar cuando se expone a un no cristiano a la iglesia? Si ya hubiese hermanos animados a evangelizar y a llevar a iglesias, nosotros tenemos que estar listos para este tipo de cosas. O ya de manera más consciente, en la manera en que un edecán, un ujier, recibe una papeleta y se da un nombre en la iglesia, todos tenemos tarea, hermanos. Pero no solo que eso se quite cuando no vaya nadie y entonces como que nos la pachanguemos. Esta es nuestra realidad, como hoy en las mismas familias, ¿no? Modo creyentes, modo normal en la semana. No. Pero sí verlo como la oportunidad de que tenemos una tarea evangelística encomendada por Dios, como iglesia cuando una persona llega. Para que aunque no se quede grabado en su mente y en su corazón la manera en cómo se vive como iglesia. Y tú y yo ser ejemplo de eso. ¿Qué podría yo hacer? Darle la bienvenida a esa persona, por ejemplo. Aún aquellos que estamos corriendo con las cosas importantes, como la alabanza, la predicación, que todo esté en orden, las instalaciones para los servicios, los niños. Hermano, dale la bienvenida a la persona que llega por primera vez. Saluda a 5 o más personas, no a las mismas, cada domingo, para que esa persona no solamente vea que le diste la bienvenida a él o a ella o a esa familia, sino a otros hermanos. Muestra hospitalidad. Ve si puedes atenderles con algo que sabes que nuestra iglesia da de manera gratuita para ellos, porque es para nosotros como familia, pero también para ellos como invitados. Muestra hospitalidad, pregúntale si ya conoció las instalaciones, llévalo al lugar donde están los niños, muéstrale en qué dirección están los baños, muéstrale quién puede platicar con él un momento. Aprovecha, hermano, también cada momento en que se usan los diferentes ministerios de la iglesia, las diferentes ordenanzas. Cuando haya bautizos, cuando haya estudios, bautizos, ceremonias de bodas, Santa Cena. Tenemos que estar atentos a todo ese tipo de cosas. Habla con los no cristianos acerca de nuestra vida en la iglesia. A menudo no es posible para nosotros presentar a nuestros amigos y colegas a otros miembros de la iglesia a nuestra vida o nuestra vida en la iglesia, ¿no es cierto? Pues no, el único lugar es ahí. A veces los horarios chocan porque ellos trabajan o simplemente no quieren. ¿Qué podemos hacer entonces para hablar con los no cristianos acerca de nuestra vida en la iglesia entre semana? Si tú te das cuenta, las personas en el mundo, nuestros vecinos, en los centros de trabajo, hablan de las cosas que les interesan, sea cual sea.
buenas, malas, positivas o negativas. Si te das un tiempo con ellos, hablan de las cosas que les interesan. Y como cristianos eso significa que mucho de lo que querremos hablar será acerca de Jesús y de la iglesia, se supone. Así que busca maneras de hablar acerca de las actividades y ministerios de la iglesia en los que estés tú, por ejemplo, involucrado. O tal vez recientemente escuchaste un sermón que planteó un tema en particular con el que sabes un amigo o colega está teniendo dificultades y podrías pasarle el link. Podría ser tan simple como preguntarle a tus compañeros de trabajo un lunes por la mañana, por ejemplo, acerca de su fin de semana. Esa es una excelente forma de saber más de ellos, pero entonces, ¿cómo responderán? Tal vez te van a preguntar a ti sobre tu fin de semana, ¿no es cierto? Y ahí tendrás entonces la oportunidad de hablar de tu iglesia. Y no solo digas, fui a la iglesia. No, sino que tengas la oportunidad de decir y hablar acerca de tu iglesia. Habla de cómo es la iglesia. ¿Por qué te preocupas por ir los domingos a la iglesia? ¿Cómo son las personas por las que te preocupas para asistir, por las que demuestras amor y ellos te demuestran amor a ti? Es que eso no es una realidad, pues debería y tú deberías comenzar a hacer tu parte. Hermanos, la vida juntos en la iglesia es sumamente importante. Sumamente importante, hermanos. Muy, muy importante es la vida en la iglesia. Lo vimos en Efesios 3 en algunos de nuestros estudios. Y ustedes lo habrán de recordar, pero ahorita lo vamos a ver a detalle. Lo que quiero que vean es que entonces, para recordarles, estamos viendo el poder único del testimonio congregacional, cómo ya estamos acabando, cómo aplicar eso a nuestra vida como iglesia. Y vamos a ver ahora en tercer lugar sugerencias acerca de nuestra vida juntos en la iglesia. Algunas sugerencias acerca de nuestra vida juntos en la iglesia, porque esto es sumamente importante. Recuerden que Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso es que es importante que en la introducción te dije que nosotros damos a conocer el carácter de Dios. Y no lo dije yo, ni nos lo sacamos de la manga. Efesios 3:10 lo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y al considerar entonces nuestra gran responsabilidad, hermanos, en esta área, podemos consolarnos en saber que ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, como también lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque en su misión de demostrar ante todos los principados celestiales la incomparable sabiduría de Dios. Esa es su misión. Mostrarle a esos principados y potestades celestiales la incomparable sabiduría de Dios, pero es la misión de la iglesia. Dios en su sabiduría ha dejado la tarea de desplegar la gloria de su perfecto carácter a la iglesia, conformada por personas imperfectas. La pregunta de cómo eso puede suceder ha sido el enfoque de todo nuestro estudio. De todo nuestro estudio y hemos visto que es posible. Y particularmente nuestra meta ha sido entender las oportunidades y responsabilidades que nosotros, como miembros de la iglesia tenemos para contribuir con ese fin. Hemos visto que nuestra unidad como cristianos en la iglesia local actúa como un testimonio atrayente, ¿no? En esta clase, ante un mundo que nos ve, que nos observa. Así como la multiforme sabiduría de Dios se demostró en la iglesia primitiva cuando los gentiles y judíos se unieron como miembros de un solo cuerpo y eso admiraba a todo alrededor de ellos, también se demuestra en nuestra iglesia cuando hoy personas que son diferentes de muchas formas se unen en el cuerpo de Cristo. Es exactamente lo mismo.
Y si Dios tuvo el poder de unir judíos y gentiles que se aborrecían y ser un testimonio, ser luz y sal y un testimonio poderoso del cual los demás hablaban, hermanos. Y veían cómo se podían amar y cómo se servían unos a otros, cómo se consolaban, cómo había unidad. Entonces, Dios nos deja el reto hoy día de que nosotros también podemos, aún siendo todos diferentes. Pero nos ha enseñado durante todo este estudio que hay que quitar cosas de nosotros. Que hay que estar observando que se quiten cosas de la iglesia. Cosas que están contaminadas, que necesitan ser quitadas por el liderazgo. Pero que también toda la congregación tiene responsabilidad. Vimos, hermanos, que entonces nuestra unidad como cristianos en la iglesia local actúa como un testimonio atrayente del evangelio ante un mundo que nos observa. Y lo que hace un despliegue de la gloria de Dios es que nuestra unidad, escucha esto, nuestra unidad no es solo una unidad en todo, sino una unidad en el evangelio. Una unidad en lo que Dios hizo por nosotros. En el mensaje completo que nosotros entendemos, creemos e hicimos nuestro. Esta unidad es tan poderosa que solo puede haber venido de la mano de Dios. Y esta unidad es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, porque Dios ya la creó. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. No lo olvides, tú y yo no tenemos derecho a romper la unidad de todas las maneras en que hemos estudiado en esta clase. No nos atrevamos, un día vamos a darle cuentas a Dios. Si fuimos cizaña, simple y sencillamente vamos a acabar en el infierno, comenzando aún por alguien que pudiera estar predicando aquí. Pero muchos creyentes sentados por años en las iglesias se van a dar cuenta que fueron cizaña, incrédulos. Y que aún con todo la iglesia prevaleció y la iglesia creció y la iglesia va a continuar porque es la obra de Dios, no la obra del ser humano. Y que todo intento va a ser inútil. Y es más fácil que las personas no creyentes se cansen y busquen en algún momento cualquier excusa perfecta de desamor, entre comillas, en una iglesia que se esfuerza por vivir como una iglesia, para irse de esa iglesia. Es lo más fácil que puede suceder. ¿De qué manera podemos entonces ejercer nuestra responsabilidad para preservar la unidad dentro de la iglesia? Este ha sido el tema de nuestras discusiones las últimas 34 semanas, hermanos. Permítame resaltar 2 puntos como resumen para terminar. Porque nuestras 30 y tantas clases se resumen en 2 puntos. 2 puntos que el Señor Jesucristo nos dio en su palabra, pero en primer lugar, preserva el mensaje del Evangelio. Preserva la unidad, preservando el mensaje del Evangelio que la crea. Sea que estemos en esta iglesia o en otra, siempre debemos asegurarnos de que la enseñanza y la predicación sean fieles a la Escritura. Recuerda que en el Nuevo Testamento, cuando se infiltraba un error en la enseñanza de la iglesia, los apóstoles no responsabilizaban al pastor, sino a la iglesia. Esto lo afirma 2 de Timoteo 4:3, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, la iglesia es la que se amontona. Y una falsa idea, escucha, una falsa enseñanza, una herejía, así como también una actitud incorrecta, hace que, por ejemplo, una sola persona, hombre o mujer, en una iglesia, comience con murmuración, división dentro de la iglesia, y entonces otras personas que quieren esa misma división en nombre de cualquier justicia, se acerquen a esa persona. Porque se amontonan a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso no es ninguna sorpresa que de repente en cualquier iglesia, y nosotros tenemos que tener cuidado que no suceda esto en nuestra iglesia, que de repente hay un grupito de caballeros
Y esos caballeros están organizándose para destruir la iglesia. Y ni siquiera se dan cuenta de eso, porque lo que quieren ellos es hablar tal vez de alguien en especial. Lo mismo pasa con mujeres, que se reúnen en grupito para estar hablando de situaciones. Tengamos mucho cuidado. Tiene que preservarse el evangelio. No solo en la predicación y enseñanza y de que éstas sean fieles, sino de que cuando haya cualquier desaveniencia, cualquier cosa antibíblica y una enseñanza abajo en las sillas, dentro de la iglesia, huyas de ese tipo de personas. Las reprendas, las exhortes y les animes a que arreglen cualquier situación personal o, en este caso, lo lleves con un testigo o incluso a que la iglesia lo sepa. Cualquier mala enseñanza que parezca justa puede hacer ruinas una iglesia. En segundo lugar, amémonos unos a otros. Y con esto termino. Nuestra unidad se fomenta cuando nos amamos genuinamente unos a otros. Genuinamente. Así como Dios nos ha amado por medio de Cristo, nosotros debemos amar a los demás. Leemos acerca de este amor en 1 Corintios 13, 4 al 7, cuando dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, hermanos, hermanas, amémonos así. Amemos a quienes son distintos a nosotros. Amemos a través de nuestro servicio y de nuestras oraciones. Amemos a través de nuestro estímulo y de nuestras reprensiones. Amémonos siendo pacientes, tolerantes y humildes. Amemos discipulando y enseñando a otros. Amémonos estando presentes en la vida de la congregación. Amémonos usando nuestros dones espirituales para edificar la iglesia. Amémonos siendo amables y compasivos. Amémonos siendo atentos y generosos con los demás. Esa clase de amor es un gran testimonio del Evangelio, como hoy lo hemos aprendido. Esa clase de amor promueve la unidad, fortalece al cuerpo y, lo que es más importante, hermanos, exhibe la gloria de Dios. Exhibe la gloria de Dios. Nuestras vidas en la iglesia son parte del plan eterno de Dios para mostrar su gloria. No solo a este mundo, sino todo al cielo, porque está atento. Principados y potestades están atentos, hermanos, a lo que la iglesia hace. Así entonces, en el poder de Dios, andemos, hermanos, como es digno de nuestra vocación, como leemos en Efesios 4, 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con esto terminamos este estudio y te pido de favor, si tú fuiste el único y tienes familia que asiste a nuestra iglesia, no dudes en enseñarles, hermano, hermana, joven, jovencita, esta clase a los otros componentes de tu familia. Porque esta es la tarea que Dios ha estado formando en nuestra iglesia local. Y sé que es la intención que ha tenido en otros hermanos que han estado escuchando estas enseñanzas y pertenecen a otras iglesias. Tenemos una gran responsabilidad, pero como tarea final, no dejes que ningún participante de tu familia, si asiste a nuestra iglesia, escuche estos mensajes. Porque a partir de hoy, como pastores, vamos a estar atentos a que esto sea una realidad. Nos toca ser supervisores de esto. Y no vamos a permitir que una semilla, una fruta podrida, eche a perder un grupo. Tenemos que estar atentos con todo esto. No porque esté pasando. Gracias a Dios no lo percibimos. Pero hay muchas de estas responsabilidades que hemos aprendido juntos que necesitamos practicar todos. Y en la gracia de Dios nos irá llevando a todos, de pasito en pasito, a cumplir con esta gran tarea
para que todos hagamos nuestra parte. Si pertenecemos, si asistimos a una iglesia, a vivir como una iglesia bíblica. Teniendo esa gran responsabilidad bíblica y establecida doctrinalmente durante 30 y tantas clases, hoy es nuestra tarea, hermanos, ser ejemplo, practicarla y pedirte que la practiques, exhortarte que la practiques, orar porque la practiques, animarte a que la practiques o reprenderte si no la practicas. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque todo lo que hemos aprendido es para vivir como una iglesia donde tú, Señor, te glorificas. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, para vivir por completo todas estas instrucciones y enseñanzas. Así que pedimos de tu ayuda y reconocemos, Señor, que estas enseñanzas vienen de tu palabra. Aún aquellas, Señor, donde tengamos dudas, ayúdanos a tener ese corazón de investigar y de corroborar que así sea, Padre, como los bereanos lo hacían. Para que nosotros quedemos con la certeza de que todas estas instrucciones nos traen una responsabilidad tan grande, Señor, una tarea enorme para vivir como una iglesia en la cual ya hemos sido instruidos. Y de la cual, Padre, tristemente, no queremos, Señor, perder a nadie. Pero si así fuera necesario es porque se va a cumplir tu palabra de que estaban con nosotros, comían con nosotros, pero no eran de nosotros. Que no sea así en ninguno de nosotros, Padre, y que todos, siendo creyentes genuinos, podamos, Señor, comenzar a practicar esto como iglesia para glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues ha sido una bendición poder estudiar con ustedes este tema, este curso. Damos la gloria y la honra al Señor. Como siempre, también agradecimiento especial a nuestros hermanos de 9 Marcas, porque usamos su manual y lo enriquecimos. En todo momento, cada oportunidad que tuvimos, les dimos el crédito que ellos se merecen, con los derechos del esfuerzo que ellos hicieron y que nos dejaron las bases para nosotros enriquecer todavía más este excelente material. Nunca dijimos que era parte nuestra, pero esperamos que haya sido una bendición para todos y ahora a todos nos corresponde practicarlo, hermanos. Esténse atentos a lo que vamos a hacer el próximo año. Tenemos ahí listo otro tema en donde vamos a seguir reforzando esta idea de la iglesia y de todas las enseñanzas hermosas que la Escritura nos deja para vivir como una iglesia bíblica. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo estudio.